Buenas tardes, doctor. Hoy le vamos a hablar de la integral definida. Desde su origen, la noción de la integral ha respondido a la necesidad de mejorar los métodos de medición en áreas subentendidas bajo líneas y superficies curvas. La técnica de la integración se desarrolló sobre todo a partir del siglo XVII, paralelamente a los avances que tuvieron lugar en las teorías sobre derivadas y en el cálculo diferencial. Concepto de la integral definida. La integral definida es un concepto muy utilizado para determinar un valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado un intervalo a y b, en el que para cada uno de sus puntos x se define una función f de x, que es mayor o igual que cero en la función a y b. Se llama integral indefinida a la función entre dos puntos a y b, al área de la porción del plano que está limitada por la función. El eje horizontal o x y las rectas verticales de la ecuación x igual a y x igual a b. Propiedades de la integral definida. La integral definida cumple las siguientes propiedades. 1. La integral extendida por un intervalo de un solo punto a es igual a 0. 2. Cuando la función f de x es mayor que 0, su integral es positiva. Y si la función es menor que 0, su integral será negativa. 3. La integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales tomadas por separado. 4. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Es decir, que se puede sacar la constante de la integral. 4. Dado los puntos tales que a menor que b y b menor que c, entonces se cumple algunas funciones. Al permutar los límites de una integral, esta cambia de signo. Función integral general. Considerado una función f que continúa en a y b y un valor x derivada de a y b, es posible definir una función de forma matemática y la forma sería la de acá, donde para no inducir en la confusión se ha modificado la notación de la variable independiente de x a t. Esta función simboliza habitualmente por f de x, f mayúscula de x. Recibe el nombre de función integral o también puede recibir el nombre de función área. Eh, pues cuando f es mayor o igual que cero en la función a y b, la función f mayúscula de x nos dará el área. Sería la interpretación geométrica de la función integral o función área. Teorema fundamental del cálculo integral. La relación entre la derivada e integral definida queda establecida definitivamente por medio denominado teorema fundamental del cálculo integral, que establece que cada función f de x y su función integral asociada, que sería f mayúscula de x, cumple necesariamente que f mayúscula derivada de x es igual a la función f de x. A partir del teorema del cálculo integral, es posible definir un método para calcular la integral definida, que de una función f de x en un intervalo a y b, denominado la regla de Barrow. ¿Qué es lo primero que se busca? Se busca primero la función f mayúscula de x que verifique esta f de x, que sería igual a f de x, a la función f de x. Se calcula el valor de esta función en los extremos del intervalo, de este intervalo de acá. El valor de la entrega definida está dado entre estos dos puntos, que vendrá a ser dado por esta función, que tiene un intervalo de a hasta b. Gracias.
Bueno, estos son los ejercicios de integración definida, íntegras definidas, donde aquí tenemos un ejercicio resuelto, que ya esta es la respuesta, donde este tipo de ejercicios nos da una integral ya definida. Como aquí podemos ver el caso del 1 hacia el 2. Resolviendo este ejercicio, acá lo reemplazamos el x. El x lo reemplazamos entre 1 y entre 2, dando así estos resultados de acá. Así, concluyendo con una resta de factorización, nos saldría este resultado. Vamos a resolver aquí dos ejercicios que son relativamente similares. Como dijimos, al x acá se le aumenta un 1. Esto sería x elevado al cuadrado sobre 2. Ya que el mismo elevado más 1 se coloca el mismo acá. Acá colocaremos los integrales. Aquí es 3 y aquí es 2. Aquí siguiente reemplazamos el x. Esto sería 3 elevado al cuadrado sobre 2. Y aquí sería menos, como la fórmula indica. Esto es 2 elevado al cuadrado sobre 2. Como podemos ver, es una resta de factorizaciones. Así que 2, 3 por 3, 6. Acá sería el resultado de 6. No, perdón, me equivoqué. Sería 9, perdón. Sería 9. 2 por 2 sería 4. Aquí el resultado es 4. 4 elevado al 2. Ahora, 9 menos 4 nos daría el número de 5. Así que, como esta es una factorización, 2 sobre 5. Esto sería el resultado de la íntegra. Acá otro ejercicio que podemos resolver sería x al cubo sobre... No, perdón, aquí se le suma 1, esto sería 4. Sería 4. Colocamos los números y resolvemos. 4 elevado, perdón. Aquí sería 0 elevado a la cuarta. Perdón, el orden me está fallando. Siempre empezamos desde arriba hasta abajo. 2 elevado a la cuarta sobre 4. Menos 0 elevado a la cuarta sobre 4. Igual 4. 0 elevado a 4. Esto es igual a 0. 2 elevado a la cuarta. Esto sería igual a 16. Sería 16. Entonces, 16 sobre 4 menos 0 sobre 4. Igual 4 suma resta 16 sería sobre 16. Siendo así el ejercicio dado.